yo creo que hace más de 10 años que no venía por aquí, pero hace 10 años veníamos mucho, ¿no? Y la verdad es que tengo muchos recuerdos de una vida intensa aquí, ¿no? No siempre de momentos muy confortables o muy gratificantes, pero por lo menos intensos sí, ¿no? Incluso me encuentro aquí con gente de aquella época que entonces eran jóvenes promesas y siguen siendo todavía promesas. Y entonces es una satisfacción, ¿no? Es una satisfacción especial, ¿no? Cuando hace un mes, más o menos supongo, ¿no? Javier, que me llama y me propones que tengamos esta reunión de hoy, efectivamente me hablaste de formación. Así que yo elegí esto, ¿no? Pensé que balanzas fiscales y financiación autonómica podía ser un buen tema si de lo que se trataba era de buscar algún tema del que pudiéramos sacar alguna enseñanza útil, ¿no? Si hubiéramos hablado de otra cosa, no de formación, pues seguramente te hubiera propuesto hablar de economía andaluza, alguna visión actual, algún problema, en fin, que a mí me resulta más agradable, supongo que a todos y tal, ¿no? Pero como hablamos de formación, pensé que balances fiscales y financiación autonómica eran un buen tema. Cada uno de ellos es lo suficientemente complejo y difícil como para que necesitáramos mucho más tiempo que vamos a tener en la sesión de hoy para conocerlo medianamente bien. Son temas técnicos, por lo tanto ya fuerte contenido técnico, pero además bastante contaminado por la interferencia política, una interferencia que además no siempre es transparente, sino que las motivaciones que hay detrás de algunas decisiones que han afectado el modelo de financiación autonómica, y sobre todo últimamente a las balanzas fiscales, pues yo creo que intuyen tanto el panorama que se puede ofrecer de estos temas que hacen que la gente tienda a rechazarlos. Sin embargo, creo que pueden ser importantes. A pesar de la dificultad técnica y del oscurantismo que la interferencia política ha tenido en los últimos tiempos, yo creo que un tratamiento sereno, tranquilo y moderado, ¿no?, de estos dos temas puede plantearse, al menos es lo que considero, y decidí pues hacer esta presentación, ¿no? Dar un poquito de balanzas fiscales y previamente de financiación autonómica. Bien, espero que el tema sea lo suficientemente tratable, ¿no?, como para que conecte con vuestro interés, incluso si lo consigo, pues que luego tengamos algún debate sobre los temas que queráis. Bien, hablar del estado de las autonomías y del problema de la financiación nos llevaría a principios de los 80. No voy a hacerlo, excepto en un par de cosas, ¿no? Hay un periodo provisional, 81-86 que tenemos ahí, en el que, bueno, este país empieza a intentar poner en marcha algo que nadie sabía cómo iba a funcionar, que era el estado de las autonomías. Durante esos años que hay ahí, ya con la LOAPA creo que recurrida por vascos y catalanes, la LOAPA era una ley me parece que era la ley orgánica de armonización del proceso autonómico, que debería proponer un modelo pues más o menos armonizado y equilibrado, que vascos y catalanes inmediatamente recurrieron al Constitucional y consiguieron que se rechazara, y que por lo tanto no sabíamos muy bien cómo íbamos a resolver el tema de darle forma al Estado de las Autonomías que encargaba la Constitución, pero el reloj empezaba a contar y había que empezar a poner aquello en marcha. Así que hay una etapa provisional en la que se van cediendo competencias, se transfieren competencias a las comunidades autónomas y paralelamente el dinero necesario para que aquello funcione. Era un proceso casi de día a día, ¿no? Pues esta semana viene la comisión bilateral del Estado con Aragón y la de Asturias, y la de la semana que viene Galicia con Extremadura. El proceso era una cosa un poco espontánea, ¿no? De manera que cierto desorden, pero la verdad es que con bastante dinamismo al principio, pues se pone en marcha un sistema que consigue llegar al año 86 pues con los elementos básicos definidos. A partir del año 86 entramos en lo que se denomina periodo definitivo. El periodo definitivo es un periodo que pretende ser pues un poquito lo que viene aquí abajo, quizás algo más, pero yo lo he resumido en estos 3 puntos que ya, ¿no? Es un periodo en el que el Estado de las Autonomías debe empezar a contar con un modelo estable de financiación, un modelo de financiación con perspectiva temporal larga, ¿no? En ese modelo, pues, tiene que haber impuestos que serán propios. Aquí se habla de autonomías y de corporaciones locales en aquella época. Hablamos de la descentralización del
modelo que habíamos heredado del franquismo y tal, ¿no? Tributos propios de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, otros tributos que serían cedidos, estos serían tributos creados por las propias comunidades y por los ayuntamientos, otros cedidos por parte de la administración central a las administraciones periféricas, otros compartidos, se cedían al principio una parte de la recaudación y para completar la necesidad financiera de las comunidades se establecía pues, lo que se llamó la PIE, la participación en los ingresos del Estado. Con esto, estos eran los recursos con los que podrían contar las comunidades autónomas, tal y como se define en la Constitución y en la LOAPA, que es una ley orgánica que viene a desarrollar posteriormente el impulso, ¿no?, que pretendía dar al Estado autonómico la Constitución. El segundo principio, la segunda idea que yo destaco aquí es que el sistema quería ser estable y automático, en el sentido de que el Estado de las autonomías se pensaba que si queríamos que funcionase bien, debería tener una cierta capacidad interna de corregir sus problemas, sus errores. Es decir, deberíamos levantarlo sobre unos pilares que permitiesen encajar ahí mecanismos de autocorrección de las posibles desviaciones que se produjeran con respecto a lo pensado. Evidentemente es uno de los temas que más ha fracasado. Es decir, el sistema, para que funcionara, como funciona en otros estados federales, debería ser un sistema cargado de una inercia automática, sobre todo para corregir problemas importantes. Y por último, pues una serie de principios que están en la Constitución y desarrolla la LOFCA. Hay alguno más, pero yo creo que eso es lo más importante: el principio de suficiencia financiera, es decir, el sistema debe proveer a las comunidades autónomas el dinero necesario, la financiación necesaria para hacer frente a las competencias y a las responsabilidades que ha asumido. El principio de equidad, en el sentido de que todos los ciudadanos del país deben aspirar, por lo menos, aspirar a recibir un mismo nivel de servicios públicos, tanto en cantidad como en calidad. Y algunas cosas más. Por ejemplo, dentro del principio de equidad se establecería el principio de neutralidad territorial del sistema fiscal, en el sentido de que una persona no puede tener un tratamiento fiscal diferente de otra por el hecho de vivir con circunstancias económicas similares por el hecho de residir en otro territorio, ¿no? Principio de autonomía, no hay autonomía política, sino hay autonomía financiera, y solidaridad, que todo el mundo sabemos lo que es, aunque quizás en este tema podríamos empezar a hablar de algunas cosas. Apunto una idea que igual luego nos interesa desarrollar algo más. El concepto de solidaridad que plantea la Constitución del 78, que luego desarrolla la LOFCA, no es quizás el concepto de solidaridad que en este momento pues, está instalado en la conciencia del país, ¿no? Cuando la LOFCA habla de solidaridad y de desequilibrios regionales. El sistema de financiación que debe alimentar al modelo autonómico debe ser capaz no solamente de corregir las diferencias de los ciudadanos de diferentes comunidades en términos de bienestar, es decir, transferir rentas de unas comunidades a otras. Debe también corregir las diferencias en capacidad de generación de renta. Lo importante no es que una comunidad que tiene un nivel de renta mayor que la nuestra, que los andaluces, nos transfiera una parte de su renta pues para que nosotros tengamos un nivel de consumo mayor o algunos servicios importantes mejor y más dotados, porque si seguimos dependiendo permanentemente de la transferencia de esa renta, siempre el sistema va a tener que arbitrar mecanismos de compensación de ese tipo. El objetivo que plantea la LOFCA y que desarrolla la LOFCA es que a lo que debemos aspirar en este modelo es a que las comunidades que reciben rentas procedentes de otras comunidades que no se destinen únicamente a la satisfacción de necesidades de consumo, sino a modificar las capacidades reales de generación de riqueza, para que en el futuro no haya que seguir dependiendo de la transferencia de rentas. Esta era la idea de solidaridad que está en la LOFCA, que se mantiene durante algún tiempo y, como veremos ahora, con el tiempo desaparece por completo. Tenemos otro concepto radicalmente distinto, mucho más light, sobre el que ahora me refiero. Bueno, estas son las ideas básicas del modelo que ponemos en marcha, pero el modelo, conforme empieza a avanzar, empieza a mostrar grietas. Hay muchos elementos de este modelo que funcionan mal, que hay que cambiar. Algunos de ellos porque funcionan mal, algunos porque el marco político-administrativo en el que se inserta su desarrollo tiene deficiencias también de funcionamiento importantes,
y en otro pues porque hay, yo diría que una permanente contaminación del sistema, básicamente por parte de los catalanes. Yo voy a hacer un planteamiento en el que observaréis, apreciaréis una actitud muy crítica, mucho reproche a la actitud de Cataluña con respecto al sistema autonómico y en particular con respecto al sistema de financiación de las autonomías. Sí es cierto, yo creo que hay un montón de razones para reprochar el comportamiento de los catalanes y por lo tanto muchas razones también para la crítica, esto no lo niego. Sin embargo, no quisiera que se quedara únicamente todo lo que voy a decir de Cataluña, que voy a decir muchas cosas, por lo menos unas pocas, que se quedara solo en que me limito a criticar la actitud de los catalanes, porque realmente de los catalanes hay que reconocer que han sido los únicos capaces de introducir innovación en el sistema, es decir, han estado presionando constantemente sobre el funcionamiento del sistema autonómico con la finalidad de introducir cambios. Obviamente, cambios que favorecen sus intereses y que da la casualidad de que cada modificación en la dirección de sus intereses normalmente ha ido justamente en la dirección contraria a los intereses de otras comunidades como la nuestra, ¿no? Entonces, crítica y reproche, pero al mismo tiempo un cierto reconocimiento de que han sido los únicos que han estado trabajando con algún criterio y en una dirección reprochable desde nuestro punto de vista, pero probablemente no tanto desde la suya. Yo nunca suscribiría lo que han hecho los catalanes, ni aunque fuera catalán, ¿no? Aunque fuera catalán. Es decir, yo no sería nacionalista catalán, ni mucho menos, porque creo que la idea de, pues eso, de solidaridad, que mueva el nacionalismo catalán, de justicia social o de equidad, conmigo choca, y creo que choca con la idea del andalucismo. Así que nosotros creo que los que estamos aquí difícilmente encajaríamos en los principios doctrinales básicos del nacionalismo catalán, al menos en mi caso. Por lo tanto, mis críticas son ciertas, los reproches son incuestionables, pero un cierto reconocimiento también de que al menos han sido los únicos que realmente han trabajado sistemáticamente sobre este sistema y han introducido novedades significativas, han conseguido que esto cambie, ¿no? Lo que digo aquí es que algunas cosas han fallado, por ejemplo, cito algunas de las que más sonaban en los años, bueno, la década de los 80 y también 90, ¿no? Como por ejemplo el tema de la corresponsabilidad fiscal, porque el problema es que cuando empieza esto a funcionar nos encontramos con que hay un montón de incentivos a que las comunidades autónomas provoquen un desastre financiero en el país, y esto es cierto, ¿no? El sistema era, las comunidades autónomas tienen unos recursos tributarios propios, de los que tienen sus ingresos y una cantidad de dinero importante pues, para financiar sus actividades. Y el Estado complementa a las comunidades autónomas con lo que le falte. Pero las funciones están bien repartidas. A las comunidades autónomas les corresponde fundamentalmente las funciones de gasto. Así que cuanto más gasto, bueno, más bienestar para los ciudadanos. Pero a la administración central le corresponde la función de recaudar. Así que las administraciones autónomas, que no tienen que cargar con el coste político de la figura del recaudador, el que araña, ¿no?, los recursos del contribuyente, las comunidades autónomas tienen un incentivo clarísimo pues, para gastar todo lo posible. Ya vendrá el Estado, con su función recaudadora, pues proveyendo los recursos necesarios para cubrir las necesidades de las comunidades autónomas. Y esto genera un cierto descontrol del gasto. Y es más, las comunidades autónomas, que sí que tienen capacidad normativa, sí que tienen unos objetivos de recaudación en los tributos que crean y en los que les cede el Estado, pues también tienen otro incentivo bastante perverso, en el sentido de que, como el Estado garantiza la financiación de las transferencias competidas, de las transferencias cedidas, pues las comunidades autónomas tienen un incentivo que efectivamente funciona a limitar la presión fiscal sobre sus ciudadanos, es decir, aceptan la reducción de la recaudación fiscal que consiguen de sus propios tributos porque saben que el Estado va a compensar las diferencias para la necesidad. Esto funciona en el primer periodo de financiación. Pero claro, cuando uno observa esto, inmediatamente es esto, tenemos que corregirlo porque el Estado de las autonomías puede convertirse en una fuente de gasto absolutamente incontrolada, ¿no? Se corrige, se introducen los criterios de corresponsabilidad fiscal. Uno de ellos, por ejemplo, es que en lugar de complementar con transferencias del Estado, con participación en los ingresos del Estado, las necesidades de las comunidades autónomas mediante transferencias, es decir, te has gastado tanto, tienes estos recursos, yo cubro la diferencia, a las comunidades autónomas se les asignan unos objetivos teóricos de recaudación.
usted tiene que recaudar esto con el impuesto al patrimonio y si no lo recauda, peor para usted. Y si recauda además, pues se beneficia de ello. Bueno, poco a poco se van introduciendo reformas que le van dando sentido al tema. Capacidad normativa, bueno, no voy a ir pasando por todas, si acaso, si veo que en algún caso pues merece la pena pararse un poco más, pues lo haré. Aquí hago referencia a las comisiones bilaterales y me parece que es un tema importante porque es una característica importante del modelo autonómico que se ha desarrollado en el país, ¿no? Las comisiones bilaterales tienen sentido pues en ese periodo inicial, transitorio, provisional, que llega hasta el 86, pues porque los estados y las comunidades autónomas tenían que negociar las transferencias, las competencias que se transferían y los dineros que había que pasar para que pudieran funcionar, ¿verdad? Esas comisiones bilaterales siguen funcionando posteriormente, pero esa función tendría que haber pasado, pues tendría que haberla asumido en su momento el Senado. El modelo multilateral de negociación que preveía la Constitución es que la Cámara de discusión de los temas territoriales era el Senado, y ahí, por mayorías, es donde tenían que tomarse decisiones y resolver problemas y decidir cómo se avanzaba. Sin embargo, ni Cataluña, ni País Vasco, y alguno más, nunca permitió que el Senado desarrollara su capacidad. Así que el Senado, desde su inicio, como todos sabemos, es una Cámara que nunca sabemos muy bien para qué sirve, sabemos que cuesta un dinero y que aquella función que teóricamente tendría que hacer, que es ser Cámara Territorial, pues en realidad nunca ha terminado de hacerla. Funcionaban las comisiones bilaterales y eso ha sido extraordinariamente importante, extraordinariamente decisivo para entender cómo ha evolucionado el sistema. Las comisiones bilaterales pues, eran comisiones mixtas del Estado y de cada una de las administraciones autónomas, ¿vale? Esas comisiones bilaterales negociaban los temas importantes que tenían que ver con el sistema. Y luego, como no existía el Senado, pues se llevaban a otro órgano que se llama el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Consejo de Política Fiscal y Financiera no es un órgano ejecutivo, no tiene capacidad de tomar decisiones de obligado cumplimiento, sino que es un órgano de deliberación donde la gente acuerda, se adoptan acuerdos y luego pues, los acuerdos se llevan al Parlamento donde se convierten en normas, ¿no? Pero no es un órgano, participan los consejeros de Economía de todas las comunidades y 3 o 4 ministros. Y ahí se deciden estas cosas, pero al Consejo llegan todas las propuestas y todos los temas que se plantean absolutamente negociados, cocinados y cerrados en comisiones bilaterales. Las comisiones bilaterales funcionan de la siguiente manera. Se reúnen los técnicos y cuando se reúnen los técnicos no con la misma intensidad ni con la misma frecuencia entre el Estado y todas las comunidades autónomas, sino que normalmente empiezan por el Estado y Cataluña y se empiezan a negociar los temas importantes. Una vez que se empiezan a perfilar los temas, siempre ha habido un tema recurrente. El presidente de turno en la Moncloa recibe al primer presidente autonómico, que siempre es por orden catalán. Cuando el presidente catalán es recibido en la Moncloa y se cierran los acuerdos que previamente las comisiones bilaterales han negociado, el acuerdo, la continuación de las conferencias, de las relaciones bilaterales con el resto de los presidentes está absolutamente condicionada. Al presidente que en ese momento esté en la Moncloa y que ha cerrado un pacto con los catalanes, sobre todo si la coyuntura política determina que la aritmética parlamentaria necesita algún tipo de apoyo nacionalista, cuando se ha cerrado un acuerdo en la primera reunión que tiene el de la Moncloa con el de la Generalitat, el resto de las reuniones solo tiene una finalidad, que es darle el visto bueno, es decir, darle cobertura al acuerdo que ya se ha realizado. Siempre ha ocurrido así. Y ha ocurrido otra cosa. El segundo que aparecía era Andalucía. En la lista, siempre el segundo es Andalucía. Andalucía acudía a las reuniones, a las convocatorias del presidente de España, del gobierno, y acudía siempre en segundo lugar. Siempre acudía Chávez. Bueno, al principio alguna vez no, pero la mayoría de las veces se ha acudido Chávez. Con Felipe González, con Aznar, con todos, hasta hace poco tiempo, ¿no? Y siempre salía Chávez diciendo las mismas cosas, siempre salía diciendo lo mismo. Estamos encantados porque nos han dado lo mismo que a Cataluña. Siempre diciendo lo mismo. Con lo cual Chávez terminaba siendo la marioneta que terminaba de cerrar el círculo que previamente habían diseñado catalanes y el gobierno. El gobierno, dependiendo de la coyuntura, buscando unos intereses otros. Pero los catalanes siempre en la misma dirección. Rajoy,
digamos, arrimar recursos, ¿no?, hacia la administración catalana. Siempre ocurría lo mismo, excepto en un caso. Hubo un acuerdo de financiación que se cerró sin un acuerdo completo, creo que fue el del 97, que 3 comunidades autónomas, incluidas Andalucía, no sé si recordáis el problema del censo, en fin, una discusión ahí, en el que no se consiguió, pues, un consenso completo entre todas las comunidades. En todas las demás, Chávez salió diciendo: estamos encantados porque nos han dado lo mismo que a Cataluña. Sin pensar que lo que habíamos hecho era ratificar, nos han dado lo que interesa a los catalanes. Ahora os pondré algún ejemplo. Bueno, por no entretenerme mucho más en esto, consecuencia de este tipo de funcionamiento, el debilitamiento de los mecanismos de compensación, de los mecanismos de solidaridad y de corrección de desequilibrios. Eso es fundamental. Cito algunos casos muy llamativos, ¿no?, porque al menos a mí, en mi conciencia, en mi racionalidad, es que me molesta tanto que en el sistema de financiación autonómica pueda aparecer un criterio de reparto como el esfuerzo fiscal. Hay que darle más dinero al que realiza un mayor esfuerzo fiscal, olvidándonos que quien realiza un mayor esfuerzo fiscal, tal y como se define aquí, es sencillamente el que ha pagado más impuestos, el que tiene más dinero. Al final, el sistema de financiación autonómica establece un mecanismo que proporciona más dinero al que más dinero tiene, porque el que más impuestos paga. Bueno, el segundo es el principio, segundo que cito, podríamos citar muchos más, es el principio de ordinalidad, algo absolutamente incomprensible. Por supuesto, el esfuerzo fiscal lo introducen los catalanes a mediados de los 90, el principio de ordinalidad lo introducen los catalanes en la época de Zapatero y es aceptado por Zapatero, y viene a significar más o menos lo siguiente, para que lo entendamos. Ordenemos a todas las comunidades, de mayor a menor, en función de los impuestos que pagan per cápita cada uno de los ciudadanos de las comunidades. Bueno, pues a la hora de repartir el gasto público, el orden tiene que ser el mismo. Esto lo justifican los catalanes, o lo han justificado los catalanes de varias maneras, algunas de ellas muy llamativas, en el sentido de una cierta capacidad de convicción, pero casi todas ellas mentiras, pero mentiras, como estoy diciendo, falsas. Decían los catalanes, por ejemplo: hombre, lo que queremos con este principio de ordinalidad es que, si yo soy un contribuyente neto a la solidaridad, mi comunidad autónoma aporta a la solidaridad más de lo que recibo, y hay otra comunidad que recibe más de lo que aporta, no es aceptable que quien recibe mi solidaridad me adelante. Conclusión: si yo estoy en el vagón de primera y tú estás en el vagón de cola, busquemos mecanismos de solidaridad. Pero ojo, descartemos que tú algún día te puedas pasar al vagón de primera, ¿eh? Y sobre todo, que si te pasas al vagón de primera y no hay sitio, sea el que me tenga que quitar el deseo. Es decir, el principio de ordinalidad condena a los pobres a seguir siendo pobres. Bueno, quizás esto también es un poco de demagogia, dicho así por mi parte, ¿no? Pero sí que condena a los que están en el vagón de cola a permanecer siempre en el vagón de cola, a modificar el orden. Bueno, pues esto lo acepta Zapatero. Crisis de solidaridad. De esto voy a contar quizás alguna cosa después, así que si permitís, paso un poquito de esto, solo diciendo una cosa, que esa solidaridad que definía la LOAPA, como señalaba anteriormente, que recogía la corrección de los desequilibrios regionales, terminan consiguiendo los catalanes ya en la época de Zapatero, bueno, en la época de Aznar. En la época de Aznar es cuando Aznar introduce su modelo de financiación autonómica en 2002, consiguen introducir algo diferente, y es que vamos a definir la solidaridad, tal y como ellos hacen, entendiendo por solidaridad lo siguiente: solidaridad debe aplicarse exclusivamente a 3 conceptos, que son la sanidad, la educación y la asistencia social. Consigue los catalanes que en el modelo de Aznar de 2002, pues se defina el concepto de solidaridad de esta manera tan restringida, porque es sanidad, educación y servicios sociales, lo que significa que se trata efectivamente de transferir rentas de unas comunidades a otras para reducir las disparidades en términos de bienestar, pero no disparidades o diferencias en términos de capacidad de generación de bienestar. Si transferimos rentas para la educación, para la sanidad y para la asistencia social, lo que hacemos es que el sistema sea soportable, pero cada año tendremos que esperar la llegada de la renta para poder seguir eliminando las distancias con otras comunidades. Así que en el sistema este se define en qué se concreta la solidaridad e incluso los objetivos. El objetivo es una aproximación gradual a la media nacional, ¿no?, a la media española. Bueno,
Como veis, hay un proceso de perversión, que para entenderlo, sobre los principios, sobre todo de la LOFTA y el modelo de autonomías que en principio pretendíamos pues, construir en el país, pues hay un proceso de perversión del sistema que yo creo que hay que entender en clave política. Aquí está la interferencia de la política en el sistema, ¿no? Y que además yo culpo claramente a Cataluña de esto, ¿no? Esto no sé si voy a saber explicarlo bien, ¿no? Llamo a esto crisis del Estado de las autonomías porque ya a finales de los 90 es cuando empiezan las encuestas de opinión que hace el CIS y tal, empiezan a recoger no que el apoyo de la población en general a las autonomías empieza a reducirse, sigue creciendo, pero el ritmo de crecimiento se atenúa bastante, ¿no? De manera que ya empieza la gente a decir, empieza a haber una cierta insatisfacción y empiezan a oírse voces contrarias al desarrollo de las autonomías. Así que el modelo de las autonomías empieza a entrar, si no en crisis, a frenar el gran apoyo popular que había tenido hasta ese momento, pues a finales de los 90. Yo creo que esto tiene bastante que ver con algo que voy a intentar decir aquí, ¿no? Como veis, lo primero que señalo es la estrategia económica catalana. Bien, los catalanes consiguen a finales de los años 90, pues reunirse la mayoría de los grupos políticos, no todos obvios, y defender algo que a mí me hubiera encantado que se hubiera podido hacer en Andalucía. Es decir, bueno, vamos a pensar qué podemos hacer en materia de política económica para Cataluña y vamos a ponernos a trabajar todos en esa dirección. Y se reúnen varios grupos y consiguen un acuerdo. Y empiezan a trabajar en un modelo que se levanta sobre dos pilares. El primero es proyección internacional. España entra en Europa, Europa nos sigue deslumbrando y los catalanes dicen: nosotros debemos ser, no somos de tamaño, de población y tal, pues no como Andalucía y esto, sino debemos ser como Dinamarca o como Bélgica, como Holanda, como Finlandia. Este es nuestro modelo. Necesitamos tenemos que convertir nuestra sociedad en una sociedad competitiva, moderna, tecnológicamente avanzada. Este es nuestro modelo y tenemos que ir en esta dirección, ¿no? Así que nuestro modelo es una proyección internacional, pero claro, Bélgica, Holanda, Dinamarca son países, son estados independientes y nosotros tenemos detrás a España. Así que esto cómo lo resolvemos, ¿no? Bueno, los catalanes, que son, hay que reconocer que son bastante listos en este tema, bueno, no somos un estado, pero igual podemos utilizar en nuestro beneficio el hecho que estemos en España. Y definen el segundo pilar. El segundo pilar es: vamos a instrumentalizar al conjunto de la economía española. Dejemos el poder político en España, en Madrid, que el poder político quede en Madrid, pero vamos a intentar traernos a Cataluña los poderes económicos. Lo importante es que las grandes decisiones económicas se comiencen a decidir, comiencen a tomar cada vez más en el noroeste de la península y menos en Madrid, aunque las decisiones políticas queden allí, y empiezan a trabajar. Hay una revisión de este acuerdo, que se conoce con el nombre de los pactos de Tinel, que seguramente a alguien le sonará, pues en los primeros años de la década del 2000, en el que se ratifica esto y se ratifica el compromiso de los diferentes grupos, con consecuencias que fueron importantes. Me permitió seguir el orden que tenemos aquí. Esos eran los dos pilares: proyección internacional y adoptar una posición dominante en el conjunto de España. Lo importante, esto nos puede ayudar a nuestra proyección internacional, es que Cataluña y la economía catalana se sitúen en la cúspide de la pirámide sobre el conjunto de la economía española. Es decir, instrumentalizar al resto de la economía española pues para que consigamos nuestros objetivos. Los catalanes se dan cuenta de que, por lo tanto, pueden, el hecho de que no sean un país independiente, un Estado independiente, puede tener sus ventajas si consiguen esto de instrumentalizar al resto de la economía española. Pero también se dan cuenta de otra cosa, es que estamos en una coyuntura fenomenal, finales de los 90, Aznar en el gobierno y privatizando empresas públicas. El problema de los catalanes es que tampoco tenían empresas, sobre todo en sectores estratégicos, de dimensiones continentales, de dimensiones que les permitieran una proyección internacional importante. Pero observan que Telefónica, que tiene un potencial tecnológico importante, se va a privatizar, la Empresa Nacional de Gas, CAMSA, que se transforma en Repsol, en fin, empresas estratégicas en el transporte, etc. Estratégicas son aquellas que, cuando funcionan bien, pues permiten que la economía vaya bien, pero cuando un sector estratégico funciona mal, pues la economía no hay manera de que vaya bien. Por ejemplo, el sector energético, ¿no? Si el sector energético funciona mal y tenemos una energía cara, pues seremos una economía con problemas, seguro. Bueno, pues ellos entendían que esto de privatización del sector de empresas públicas, con
con una enorme presencia de actividades dominantes en sectores estratégicos, era una oportunidad fundamental. Así que Enagás se convierte en gas natural, pues esta la de la energía, la de Camsa se convierte en Repsol, Telefónica no consigue dominarla, la Caixa se consigue hacer con un 5% del capital de Telefónica, es el socio mayoritario, pero junto con Banco Bilbao Vizcaya, que tiene el 5%. Así que no consiguen, ¿no?, trasladar esto allí, ¿no? Pero sin embargo, después de los pactos del Tinel, a lo mejor recordáis una operación de Montilla que consiste en llevarse ¿cómo se llamaba esto? El Consejo Nacional de las Telecomunicaciones, no se llamaba Consejo, algo parecido. El órgano regulador de las telecomunicaciones en España consigue llevárselo a Barcelona, que es llevarnos un sector, el órgano regulador, ¿no?, de un sector de tanta tecnología, de una tecnología tan importante como la de las telecomunicaciones, además en ese momento a Barcelona, ingenieros de telecomunicaciones, industriales. Esta era una idea fundamental, ¿no? Así que esta era la otra pieza. Hay que hacerse con el desmembramiento del sector público empresarial español, que empezaba a desmembrarse a finales de los 90. En buena medida lo consigue, no siempre. No siempre, porque hay un caso importante que es el de Endesa. Los catalanes entienden que tienen que tener un grupo energético importante, ¿no?, para tener, pues eso, independencia financiera y dominación sobre otras economías. Para su posición dominante en la economía española, el sector energético, un grupo energético importante, era fundamental. Se hacen con un gas natural, con Enagás, que la convierte en gas natural, es líder en el sector y prácticamente el único proveedor. Se hacen con Repsol, la primera del sector de los hidrocarburos, e intentan hacerse con Endesa, como sabéis. Endesa previamente había intentado una fusión con Iberdrola, pero los vascos, que veían que se les escapaba Iberdrola, se opusieron y los catalanes interfirieron inmediatamente en el proceso porque se les iba su oportunidad de una presencia importante en el sector eléctrico y completar el núcleo energético. Por supuesto, Cepsa, que era la empresa catalana, había sido absorbida previamente por Endesa, y esto no lo consigue. Incluso cuando Montilla está en el Ministerio de Industria, es el urdidor de una operación que tiene una trascendencia tremenda, que era la OPA hostil que Gas Natural lanza sobre Endesa, que todos recordaréis, y que termina pues con una Endesa desmembrada y mal repartida entre una empresa italiana y otra empresa alemana, con el apoyo pues nada gratificante de un señor que luego se presentó, tal Pizarro, que luego se presentó como candidato con el PP también, ¿no? En fin, fue una etapa seguramente nefasta, porque de tener uno de los 5 campeones eléctricos o energéticos europeos, como era Endesa, pues nos encontramos con una Endesa repartida entre diferentes empresas de otros países, Italia y Alemania, que además son empresas públicas, son empresas participadas por el sector público, por el Estado alemán y por el Estado italiano, las que compran los restos de Endesa. Bueno, en definitiva, los indicios de que este es el modelo político catalán son abundantes. Por no aburriros mucho más, un detalle anecdótico, ¿no? Si observáis la lista de ministros de Industria que empiezan con el primer gobierno de Aznar, primero es Josep Piqué, a finales de los 90, si os fijáis, todos los ministros de Industria son catalanes. El primer gobierno de Aznar tiene que contar con el apoyo del nacionalismo catalán. No digo que Piqué fuera nacionalista catalán, pero seguramente en ese apoyo, seguramente, esto es una especulación mía, en ese apoyo yo creo que los catalanes debieron pedir que fuese Piqué quien asumiera la cartera de Industria, ¿no? Pero es que después de Piqué viene Ana Virulés, que también es catalana. Hay una etapa ahí, después de Virulés, en la que hay que se llama Juan Costa, pero son unos meses, porque Virulés se retira y Juan Costa, que era el número 2 del ministerio, pasa a ser ministro pues desde septiembre de 2002 a abril de 2003, unos meses nada más. No es catalán, pero era de Castellón, o sea que era muy cercano. Después vino Clos, el que era alcalde de Barcelona, que también fue ministro de Industria. Después estuvo Montilla, y ya en 2008 creo que es cuando llega Miguel Sebastián. Pero fijaos, es en el único ministerio donde la sucesión catalana era permanente y continua. Y es el momento en el que se produce toda la transformación del sector público empresarial español, ¿no? Y ahí la presencia catalana yo creo que está, yo diría que de una manera muy inteligentemente dirigida, por lo menos desde Cataluña, no sé si desde la Generalitat, pero sí desde Cataluña.
Por lo tanto, creo que esto es importante, la estrategia económica catalana, y esto se refleja pues en el nuevo modelo de financiación. Los catalanes decían, bueno, lo que tenemos que acabar ya de una vez por todas es con esta carga que tenemos de tener que financiar a los subvencionados andaluces, subvencionados extremeños. Nosotros queremos pues un sistema como el de los vascos, queremos un sistema de cupos. Queremos un concierto en el que nosotros recaudamos nuestros impuestos y ya negociaremos con el Estado que parte le entregamos pues, para financiar lo que es común. Esto lo comienzan a trabajar en los años, a principios de los años 2000. Y hay un momento importante que es en el que Zapatero acuerda con Mas pues, la modificación del sistema que heredan de Aznar, este del 2002, ¿no? Lo hace con Mas, cuando Mas está en la oposición. El presidente de la Generalitat en ese momento es Pascual Maragall. Lo negocia con Mas. Yo no sé cómo debió sentar a Maragall, pero llega a un acuerdo en el que modifican los porcentajes de participación en los tributos compartidos y lo sitúan en el 50% del IRPF y del IVA y el 58% de los impuestos especiales. Alcohol, tabacos, etc. Y uno dirá, hombre, lo del 50% lo entiendo, la mitad para ti y la mitad para mí, pero lo del 58%, ¿cómo se entiende eso? ¿Por qué no un 60%? ¿Por qué no lo dejamos en el 50% también? ¿Por qué un 58%? Pues por una razón, porque Toni Castell, por aquel momento responsable de la economía catalana y amigo mío, hace sus cálculos y dice esto es lo que necesitamos para cubrir todas nuestras necesidades financieras. Con eso somos autosuficientes, tenemos el 100%. Se lo presenta a Zapatero en el contexto de una discusión en el que se discute otra cosa importante, que es desatascar el problema de la reforma del Estatuto Catalán, año 2004. Se establece un acuerdo para desatascar el estatuto, pero también para modificar el modelo de financiación. Hay una reforma en 2004 en 2007 y se traslada con estos mismos términos a la reforma de Zapatero del 2009, que es la vigente, la que tendría que vencer ahora a final de año y que debería dar paso a un nuevo modelo que no sabemos cómo va a ser porque no se sabe que nadie esté trabajando en esto. Bueno, este es el primer punto de la nueva estrategia y la segunda, y es, claro, se encuentran con un problema, la recaudación por IRPF sobre todo empieza a caer. Así que la pretensión de conseguir recaudar todo lo necesario para cubrir sus necesidades y a partir de ahí negociar la devolución cuando se devuelve al Estado, a la Hacienda Central, pues esa previsión se cae, se desmonta, porque la recaudación, sobre todo por IRPF, empieza a caer significativamente. Así que los catalanes siguen en su empeño y de conseguir de desconectarse, ¿no? De esa servidumbre que tiene, tener que financiar. Es cuando aparecen pues esta palabra hace Puyol, ¿no? Lo de España nos roba, ¿no? Pero lo de hay una serie de expresiones del mismo corte, ya en la década del 2000, cuando Mas ha negociado todo esto con Zapatero, ¿no? Y empezamos con una etapa que es la de las balanzas fiscales, que es, con eso es con lo que voy a terminar, ¿no? Antes de entrar en las balanzas fiscales, este sería el último intento de, como digo ahí, de contaminar el sistema, de pervertir el sistema y de hacer que evolucione en la dirección que interesa a los catalanes. Es el último, sobre el que me voy a extender un poquito más. Pero antes quería señalar una cosa. Lo que se consigue con este modelo del 2009 es tan absolutamente nefasto, que yo creo que nadie, ni siquiera los que más dinero han conseguido, están contentos con el resultado. Voy a presentar, no pensaba poner muchos números, pero salvo lo de balanzas fiscales, pero voy a poner un par de numeritos aquí para que lo veáis. Yo creo que no se ve porque sale muy chico, pero es que son cuadros tan grandes que no se ven. Bueno, aquí lo que tenemos son pues los recursos que provee el sistema de financiación. No son todos, Andalucía también recibe dinero de la Unión Europea y por otras cosas, ¿no? Pero lo que provee el sistema de financiación económica son la recaudación de los tributos y cantidades adicionales que se añaden a la recaudación pues, para que las comunidades puedan financiar sus necesidades. Bien, esto es tremendamente complejo, porque a la recaudación, primero se establece qué dinero necesita cada comunidad, se establece una recaudación normativa, es decir, cuánto se debe recaudar por los impuestos que corresponden a las comunidades, y si no lo recaudan, pues perderían esa cantidad, ¿verdad? Y luego se establecen una serie de fondos que lo que hacen es compensar, modificar las anteriores. Estos fondos se negocian en comisiones bilaterales. Los diferentes presidentes de las comunidades autónomas pasan por el despacho de Zapatero y cada uno de ellos se confiesa, negocian
Y todo el mundo salía encantado de allí, de la negociación con Zapatero. Salía encantado hasta Esperanza Aguirre. A mí me sorprendió el día que salió Esperanza Aguirre y estoy encantado por lo que me ha ofrecido este hombre. La verdad es que todos los presidentes sacaron una tajada importante. Sacaron 11.000 millones de euros. Sacaron 11.000 millones de euros que luego no han podido pagar y no han podido recibir porque el Estado se ha quedado sin dinero para pagarlos. Pero claro, encajar todo esto en un sistema de financiación que tendría que ser transparente, bueno, costó un trabajo horroroso. De manera que se crea un primer fondo que tenemos aquí, que se llama un fondo de garantía de prestación de servicios públicos, que concede a Andalucía pues 3.000 millones y pico, la que más recibe, pero claro, aquí es que no se ve muy bien, pero descuenta de los catalanes pues 1.000 millones, pero claro, creamos otro fondo de suficiencia global que pretende corregir pues esta agresión a los intereses catalanes, que le descuenta 1.000 millones, así que el siguiente les otorga 1.600 millones, tenemos otro fondo de convergencia autonómica que vuelve a hacer otra redistribución, y aquí falta un fondo pequeñito que se llama Fondo de Competitividad, que básicamente beneficia a los canarios. Pero en fin, esto es un galimatías que no hay que lo entienda. El resultado final es que Cataluña, con más renta y menos población que Andalucía, recibe 18.500 millones del sistema, Andalucía 18.342. Con lo cual esto empieza ya a ser un poco raro. Aquí hay muchos números que son difíciles de entender, pero quizás en esta se entienda más, ¿no? Lo que hemos hecho aquí es dividir por habitantes y ordenarlo en función de este dato de aquí. Aquí está los recursos que provee el sistema, cada comunidad autónoma, le hemos dado el valor 100 a la media, España, y hemos visto cómo queda cada una, a qué distancia queda una de la media. Fijaos el resultado tan absolutamente incomprensible. Entre las que más reciben, tenemos algunas de las más pobres, como Extremadura, por ejemplo, que tiene un PIB per cápita equivalente al 69% de la media española, por tanto es razonable que reciba pues, un 12% más, pero tenemos otras, pues, como por ejemplo La Rioja, Aragón, que están entre las que más reciben y que sin embargo son de las más ricas, de las que más prósperas. Así que esto ya es una imprudencia tremenda. La propia Cataluña, que tanto se queja, pues con una renta superior a la media española del 17,27%, pues recibe un 8% más. Y curiosamente Andalucía pues se queda justamente por debajo de la media, así que Andalucía sale extraordinariamente perjudicada. Pero si os fijáis en los que están por debajo de la media, salvo Madrid, todas tienen un nivel de renta inferior a la media. Así que el sistema ha sido un absoluto desastre. No solo es malo, porque objetivamente es contrario a lo que uno espera, que sea progresivo, es decir, que provea más recursos a los que más lo necesitan, a los más pobres, sino porque además, si se compara este resultado con el sistema anterior, es que es todavía mucho peor, empeora. Hay 3 comunidades que empeoran significativamente, que ahora mismo no me acuerdo cuáles son las 3, pero 2 de ellas son Canarias y Andalucía. La tercera en este momento no. Bien, así que este es el sistema que finalmente surge después de un proceso de agresión continua, de perversión continua, que yo creo que en la mayoría de los casos tiene su origen en la interferencia permanente de Cataluña, y yo diría que en la inacción del resto, ¿no? La inacción del resto de alguna manera se adapta a obtener los mejores resultados posibles, tomando como un dato, dando por hecho que lo que ha propuesto Cataluña, ha negociado con el presidente de turno, es un dato inamovible, ¿no? Bien, balanzas fiscales. Es la última ofensiva catalana. Queremos un concierto, queremos un sistema de cupos, queremos recaudar nuestros impuestos a nuestra hacienda catalana y devolver al Estado, bueno, negociar con el Estado cuánto lo devolvemos. Como sabéis, el Estado se opone, la oposición se opone y algunas comunidades autónomas, incluidas la andaluza, se oponen. Y entonces dicen, pues se refuerzan los mensajes en el sentido de España nos roba, ¿no? Es inaceptable la enorme contribución que hacemos al bienestar del conjunto de los ciudadanos de España y lo caro que nos cuesta, ¿no? Y entonces elaboran su balanza fiscal con unos resultados que yo no tengo aquí porque me parece que es impresentable, ¿no? Elaboran su propia balanza fiscal que explican qué método utilizan, pero no explican cómo lo han hecho. Sin embargo, cuando empiezan a hablar de balanzas fiscales, intoxican tanto el debate político, sobre todo en materia económica, que terminan consiguiendo que el gobierno, primero, bueno, que el gobierno ya de Rajoy, es decir, que el ministro Montoro acepte la elaboración de una balanza fiscal. También interfirieron, intoxicaron el debate en la época de Zapatero.
Hasta tal punto que el Ministerio de Hacienda de la época tuvo que reunir a un grupo de expertos y decirle, oye, reunidos y ofrecerme un método para ver cómo se calcula esto de las balanzas fiscales, ¿no? Los expertos analizaron los distintos métodos que había y terminaron analizando dos con más detalle. Uno, el de flujo monetario, que es el que utilizaron los catalanes, y otro, que es el que se llama carga de beneficio, que es el que ellos proponen. No os voy a contar el método, ¿eh? Pero solamente para que sepamos la diferencia, pues el de carga-beneficio, que es el que proponen los expertos, y es el que ha aplicado el Estado últimamente, consiste en que carga-beneficio, los ingresos imputan en los territorios donde residen las personas que soportan la carga. Es decir, en el recibo de la luz que me envía Endesa, hay un IVA que pago yo y un impuesto especial sobre la energía eléctrica. Bueno, pues ese impuesto lo ingresa Endesa en Madrid, pero como lo he pagado yo, de lo que se trata es de imputar la cuantía de ese impuesto pues en el territorio donde reside, que lo ha pagado encima de Andalucía, ¿vale? Y los gastos en el territorio de residencia de los beneficiarios, que es particularmente complejo, porque hay conceptos de gastos que, a ver, donde reside el beneficiario de la Casa del Rey, o de la Embajada de España en Estados Unidos, o de algún caso más concreto y más particular por complejo, por ejemplo del Museo del Prado. ¿Son los ciudadanos de Madrid, por el hecho de que la Casa del Rey, los que trabajan en la Casa del Rey, y el Rey, y la familia del Rey, pues reciban su dinero en Madrid? Pues probablemente no es razonable. Todos somos beneficiarios de la actividad que hace el Rey, y de la actividad que hace el Ejército, y de la actividad que hacen los diplomáticos, etc. Así que lo que ellos proponen es, repartamos todo esto en donde residen los beneficiarios. Si tenemos 8 millones de habitantes en Andalucía, pues la parte proporcional a Andalucía, y si hay 6,5 en Cataluña, pues 6,5 en Cataluña. Eso es lo que proponen. Lo que proponen los catalanes es justo lo contrario. Si la empresa catalana tributa por el impuesto de sociedades en Cataluña, aunque tenga centros de producción en Andalucía, Extremadura y Castilla, proponen que el ingreso se impute a Cataluña, o el ingreso de Endesa se impute en Endesa. No donde se genera pues una parte de derecho imponible, la parte en que el centro que está, por ejemplo en Andalucía, contribuya al beneficio total de la empresa, ¿no? Y por supuesto el gasto en el territorio donde tiene lugar. Es decir, que el gasto de la Casa del Rey o de tal, pues se impute a Madrid. Con eso llegan unos resultados pues difícilmente defendibles. Pero cuando el gobierno, bueno, entro en más detalles de metodología, porque estoy aquí, cuando el gobierno acepta esto, yo creo que está dando un paso en falso, porque se mete en un camino difícilmente transitable y del que uno nunca sabe cómo va a salir. Y lo que se encuentra es esto, ¿eh? Esto os voy a explicar muy rápidamente, con un par de cuadros nada más, qué es lo que hacen los expertos que han trabajado. Hay un equipo de 3 personas, yo conozco bien a uno de ellos, os puedo decir que es un tío halagado, que se no se casa con nadie, que le encanta un reto y que si alguien le plantea pues alguna cosa extraña, se lo toma. O sea, es un tipo, creo que desde un punto de vista técnico muy sólido y desde un punto de vista personal absolutamente fiable, ¿no? Así, y llegan a esto. Utilizan el método carga-beneficio, que reparte. Y dicen, bueno, pues si asignamos los impuestos y los tributos a los que soportan la carga, los ingresos que pagan los andaluces son 52.416 millones. Y los que pagan los aragoneses son 11.000. En total, 360.000. ¿Vale? Y los gastos que reciben, pues los andaluces son 68.320. En total, 408.554. Esto que tenemos aquí es lo que cuesta el Estado. El Estado español cuesta cada año 408.554, bueno, cada año no, el año 2011. 408.000 millones de euros. Eso es lo que nos cuesta. El ejército, los colegios, los hospitales, las policías, en fin, esto es lo que nos cuesta todo eso. Las administraciones públicas, 408.000 millones de euros. Y recaudan 360.000. Así que la diferencia es el déficit. Lo que han hecho es repartirlo todo. ¿Cómo repartimos entre los ciudadanos de los diferentes territorios? Los ingresos, los 361.000, y los gastos, los 408.000. Y lo que les sale es esto. ¿Vale? Restan, bueno, son dos conceptos ya difícilmente mezclables. Porque claro, cuando decimos 52.416, ¿por qué los catalanes pagan 67.127? ¿Los catalanes pagan más impuestos? La pregunta no es si los catalanes pagan más impuestos, los andaluces pagan menos. La pregunta es, ¿un catalán y un andaluz en similares circunstancias económicas soportan los dos una carga similar?
una carga fiscal similar? Porque si la respuesta es sí, esto no tiene ningún sentido. La pregunta importante es esa. 2 ciudadanos en distintos territorios, con idénticas circunstancias económicas, ¿tienen un tratamiento fiscal similar? Esa es la pregunta, y eso no lo sabemos. Lo único que sabemos es que ahí pagamos menos impuestos a la parte de arriba, pues porque las rentas son más bajas, el consumo es inferior y seguramente el gasto, la corrupción de IVA y los impuestos especiales también es más reducido. Esto es mayor porque los catalanes gastan más y tienen rentas más elevadas, esa es la razón. ¿Vale? Mientras que aquí lo que tenemos es el coste de las administraciones públicas. Pero son cantidades que hay que manejar, que hay que entrar con un poquito de detalle para verlo. Vamos a hacerlo. Solo añadir que, bueno, esta es la cifra total, este es el 4,5% del déficit que tenía la economía española en ese año, el déficit público, a la que si le añadimos esta pequeña partida que tenemos aquí, que son activos financieros netos, bueno, aquí tenemos adquisición de activos financieros. Esto puede ser, por ejemplo, pues un aval que concede el Estado a una empresa pública, Renfe, ¿no? Pues es un activo financiero que tiene el Estado y lo computa. Se le añade lo anterior y llegamos pues a 58.151, que era el 5,6% del déficit público. Así que hemos repartido todos. Bien, pues ahora lo que hacen, porque algunas de las balanzas fiscales es, cogen estas cantidades hacia allí y dicen, bueno, dividamos estos 52.416 entre el número de andaluces que hay. Y nos sale una cantidad. Y ahora dividamos esto que tenemos aquí entre el número de españoles que hay. Y nos sale otra cantidad. Y restemos. Y lo que les sale es que cuando restan el nacional, la media española, la media andaluza, pues les sale una diferencia de 12.000. Perdón. Y esa diferencia es la que multiplicamos nuevamente por el número de andaluces. Y lo que les sale es que los andaluces, pues, contribuimos menos, contribuimos en 12.087 millones de euros menos a lo que deberíamos contribuir al conjunto del Estado si pagáramos tanto como los españoles. Eso es lo que nos asegura. ¿Vale? Nos sale también, como veis al final de cero, la suma de todo de cero, pues en el resto de las comunidades autónomas, por mirar nuevamente a Cataluña, que siempre la miramos, pues en el caso de Cataluña es al revés. Dividen, repito un poquito por si no se entiende muy bien. Cogemos el total de los ingresos que han sido imputados después del reparto a los catalanes, 67.127, lo dividimos entre el número de catalanes y hacemos lo mismo los españoles y restamos. Del total español restamos el catalán. Y sale que los catalanes es una cifra mayor. Es un valor negativo. ¿Dónde está esto? 9.365. El más negativo de todos es el de Madrid, 14.000. ¿Vale? Y con el gasto hacemos lo mismo, pero fijaos que nos sale del gasto. Cogemos los 68.320, el gasto público, para Andalucía, y lo dividimos por el número de andaluces y el de toda España. Y luego restamos. Curiosamente aquí nos sale negativo. Curiosamente aquí los andaluces recibimos 4.666. Esto es vuelto a multiplicar por el número de andaluces. 4.666 millones de euros menos de lo que recibiríamos si recibimos lo mismo que el resto de España. Así que lo que dicen los saldos fiscales no son lo que yo creo que cada uno de nosotros ha podido ver en la prensa. Fijaos lo que dice aquí también. Los catalanes tienen un saldo, 9.360, un saldo positivo de 910. Así que eso de que los catalanes están tan mal financiados, habrá que explicarlo un poco, porque según esto están mejor financiados que la media. Y Madrid, que lo tenemos aquí, pues tiene 2.465. Está pues bastante mejor financiado que los andaluces. Así que esto tenemos que interpretarlo así. Sin embargo, cuando, bueno, aquí tenemos ya esto dividido por habitantes, es decir, esto sería por persona, la interpretación es más o menos la misma. Sin embargo, cuando se publican las balanzas fiscales, lo que uno ve en la prensa son cosas que no. Son, por ejemplo, en la información, Andalucía es la región que más dinero recibe del Estado en función de lo que aporta. Y si miras las cifras, están mirando esta cifra. Perdón, sí. No, perdón, están mirando el saldo, 7.422. Si te vas al siguiente, al país, pues, bueno, todos suelen destacar lo mismo. Todos suelen centrarse en que las balanzas fiscales dicen que el perjuicio que tanto denuncian los catalanes es falso y que Madrid está mucho más perjudicada que Cataluña. Todos vienen a decir lo mismo.
Este es el país, Andalucía, 7.400 millones, el saldo ese que tenemos ahí, son los mayores saldos positivos, las más beneficiadas, ¿verdad? Si os fijáis en Expansión, que es un diario especializado, debe tener especialistas en la interpretación de estas cosas, las más beneficiadas son Andalucía, Canarias, Castilla-León, tal. Todo el mundo lo interpreta así, incluso el Confidencial, y esto es significativo. Dice Andalucía, con 7.421 millones, son las más beneficiadas de este país. 23 de julio. El día 24 de julio, donde ya las cosas se han mirado un poquito más, el propio Confidencial, y en particular Carlos Sánchez, que es uno de los pocos periodistas que realmente entiende la economía, empieza a matizar las cosas. Empieza a decir, oye, todo lo que hemos dicho ayer, todos los periódicos mentira. Pero es lo que ha quedado. Es lo que ha quedado. Empieza a analizar las cosas y dice, Hacienda desmantela el mito de que Madrid y Cataluña están mal financiadas. Y empiezan a decirnos cosas, pues por ejemplo, esta. Dice, Cataluña supera igualmente la media de España, pero evidentemente lo ha dicho el Madrid, por lo tanto ambas regiones están mejor financiadas que Baleares, Valencia, Canarias, cuyos recursos por habitante son en términos ajustados, introduciendo factores que, bueno, introduciendo alguna variable, pues por debajo de la media. En ningún caso llega a un 100%. Así que el mito de que Andalucía está absolutamente beneficiada, subvencionada, recibimos mucho más recursos de lo que está, este es un mito que conviene empezar a desmontar. Pero no conviene empezar a desmontar por satisfacción propia, ni por, en fin, ni es una... Es que vamos a empezar a hablar de financiación autonómica dentro de poco. Así que cuando empecemos a hablar de financiación autonómica y las balanzas fiscales que se acaban de hacer 6 meses antes de que tuviera que empezar a funcionar el nuevo sistema, van a estar sobre la mesa. Creo que conviene que sepamos interpretar estos datos y que no nos dejemos avasallar. No se trata de alardear de nada, ¿no? Pero por lo menos que no nos engañe. El dato es ese. Yo creo que para ir terminando, porque yo creo que ya llevo mucho tiempo, ¿no? Sí, llevo mucho tiempo para ir terminando. Bueno, a mí quería hacer alguna referencia a temas del federalismo fiscal, sobre todo porque antes de Pedro Sánchez, el PSOE hablaba de federalismo asimétrico. Esto me parece que ahora Pedro Sánchez habla solo de federalismo, pero su predecesor hablaba de federalismo asimétrico. Esto tiene connotaciones importantes que a lo mejor convendría hablar. Bueno, paso un poquito por encima, quizás habría que referirse a los errores de la reforma fiscal que acaba de presentar el gobierno y que yo creo que contienen alguna serie de pistas importantes acerca de por dónde pueden ir los tiros, sobre todo porque creo que la reforma fiscal que ha hecho el gobierno es bastante nefasta en bastantes elementos, ¿no? Cito los más importantes ahí. Pero al final hay uno que tiene la financiación autonómica. Es que el gobierno ha tenido la oportunidad, si hubiera tenido alguna voluntad autonómica o autonomista, ¿no? De adaptar el sistema fiscal al sistema político. Y no ha hecho nada, todo lo contrario, ha provocado una involución. Es decir, la posibilidad de decir, bueno, vamos a redefinir el sistema fiscal y vamos a intentar ajustar la realidad política de este país, de una administración descentralizada y tal, ha dejado pasar esta oportunidad y seguramente la ha dejado para mucho tiempo por delante. Así que yo creo que esta es una buena pista de que nos enfrentamos a un proceso de involución autonómica, yo creo que importante, que yo creo que empieza a percibirse con claridad cuando se produce el último cambio de gobierno, Rajoy llega al gobierno y sobre todo Montoro asume los temas financieros. Montoro llega al Ministerio de Hacienda y empieza a cometer una serie de barbaridades como la de planificar el presupuesto, pero guardándolo un montón de meses hasta después de las elecciones autonómicas. Nadie entiende cómo puede hacer eso. Empieza a lanzar por ahí, en plena crisis del euro, encarecimiento de la deuda española, mensajes de que las comunidades autónomas nos van a hundir, están acabando con el país. En definitiva, Montoro consigue algo que recogen las encuestas de opinión, consigue que la gente le eche la culpa del problema financiero de España a las comunidades autónomas y comienza a hacerlo pues a principios del 2012, no hace tanto, y consigue que el país haya empezado a dar respuestas al CIS cuando le preguntan ¿cómo ve usted el tema de las comunidades autónomas? El proceso de rechazo ya está en el 50%. Es decir, ha provocado un proceso de involución autonómica a lo que ha añadido un mecanismo de asfixia, sobre todo porque esos 11.000 millones que decía antes que iba a contar, pero bueno, paso un poquito por encima, al final no se han referido, se les dijo a las comunidades autónomas, cuentan ustedes con este recurso y programen sus actividades con estos recursos, pero a la hora de liquidar resulta que no ha habido liquidación. Así que, efectivamente, las comunidades autónomas están asfixiadas. El origen está en esos 11.000 millones de euros. Pero la contribución al problema financiero del país la tenéis aquí. Las comunidades autónomas son esta línea verde o amarilla, no sé qué tenemos aquí, que siempre han estado equilibradas en el entorno de cero.
Claro que la crisis nos perjudica, pero la que tira hacia abajo del azul, que es el problema, la necesidad neta de financiación del Estado, es decir, la necesidad de buscar recursos que tiene el Estado para sobrevivir, la que hunde esta línea es la azul, la de la roja, que es la española, la Administración Central. Es cierto que hay aquí una etapa, que es justo cuando empiezan a caer las transferencias del Estado a las comunidades autónomas, cuando empieza a decir que no paga los 11.000 millones de euros, cuando esa línea azul empieza a caer aquí, es cuando la línea verde, la asfixia financiera de las comunidades autónomas, alcanza el máximo nivel. Cuando Montoro aprovecha para culpar a las comunidades autónomas del problema financiero del país. Sin embargo, las comunidades autónomas, a pesar de que se estabiliza el proceso de financiación desde el Estado, consiguen una recuperación espectacular. No creo que se pueda decir que el problema financiero del país está ni de deuda, ni de endeudamiento, ni de déficit, está en las comunidades autónomas, todo lo contrario, está en esta línea roja, que efectivamente hay un esfuerzo de consolidación fiscal importante, cuando Europa nos aprieta, Merkel nos aprieta el cinturón durante un tiempo, que luego relaja, pero quien no ha parado en el esfuerzo de austeridad son las comunidades autónomas. Así que eso es importante. Bueno, voy a terminar con un pequeño compromiso personal. Vamos, quiero decir, si estamos aquí, nos reunimos y encima me aguantáis tanto tiempo y por la noche, pues hombre, algo de compromiso personal tengo que hacer. ¿Qué creo yo que deberíamos, cómo me gustaría a mí que fuera el sistema? Claro, no cómo me gustaría, cómo entiendo que podríamos tener un sistema de financiación de las comunidades autónomas, primero posible, factible, razonable, y al mismo tiempo, como a mí me parece que sería sensato, ¿no? Desde luego yo creo que tenemos un Estado casi de corte federal al que le faltan unas cuantas cosas. Yo creo que lo más importante, lo que más nos diferencia de un Estado federal pleno es precisamente el mecanismo de financiación de las comunidades autónomas, que es lo que nunca hemos conseguido resolver de una manera definitiva. Necesitamos un paso sencillo, y es definir con claridad la propiedad de las fuentes tributarias, es decir, qué parte de los tributos son de la Administración Central, y son de la Administración Central, y que ellos se entiendan. ¿Qué parte de los tributos tienen que tener las comunidades autónomas? Y que se entiendan. ¿Y qué parte de las corporaciones locales? Y yo creo que esto debería estar definido con claridad. Es decir, la tutela del Estado de los años 80, tutela en el sentido amplio, es decir, de vigilancia y de enseñarnos a funcionar, tendría que acabarse ya. Y concedernos el estatuto de mayoría de edad. Bueno, pues administren ustedes sus recursos, pero primero hay que atribuirlos. Primero cédanos. Yo creo que una asignación razonable sería dejar en la Administración Central pues los tributos que gravan la renta y el beneficio de las empresas. ¿Por qué? Porque a la Administración Central le corresponde la función redistributiva. Es decir, reasignar los recursos desde los más ricos pues a los más pobres. Eso es algo que tiene que hacer con los impuestos que se conciben para esto. Es decir, los impuestos que gravan a la renta y gravan más a los que tienen más renta, y por lo tanto ya está implícita la función redistributiva, y también al beneficio de las empresas. Yo creo que un esquema razonable, ¿cuál razonable? El esquema tributario sería que la Administración Central se quedara con los impuestos más cercanos a la función redistributiva del Estado, sobre todo los que graban los beneficios y las rentas. A las comunidades autónomas, los impuestos que graban el consumo. ¿Por qué? Porque el consumo es mucho menos asimétrico, hay mucha menos diferencia que en cualquier otra variable. La renta por regiones, por comunidades autónomas, es mucho más dispersa, hay mucha más diferencia de expresiones en renta por habitante que en consumo por habitante. Así que si queremos asignar tributos que no establezcan diferencias todavía mayores entre las comunidades autónomas, asignemos los tributos que menos diferencias generan, los que tienen que ver con el consumo. Impuestos, es decir, IVA y los especiales, ¿no? O al menos parte de ellos. Y a los tributos, a las corporaciones locales, los bienes raíces y los que graban el ejercicio de actividades económicas. Esto necesita ajustes, pero un esquema diseñado sobre estos principios, a mí me parece que sería, primero, dar la naturaleza definitivamente federal al Estado, porque terminaremos de resolver quizás el escollo más importante de la transición, ¿no? De la transición de un Estado autonómico a un Estado federal, que es la asignación clara y definitiva de la propiedad de las fuentes tributarias. Ese sería, creo además que la función redistributiva del Estado obliga a que sean estos impuestos que queden en manos de la Administración Central, las del consumo, por su mayor homogeneidad
en la distribución territorial de las cantidades, pues oye, eso es lo que hay que hacer a las comunidades autónomas. Y por supuesto a los locales, los que se identifiquen con el territorio. Bienes raíces, el IAE, que no sé si sigue existiendo, en fin, y este tipo de cosas. Y nada más, perdonad por la longitud de la extensión y nada.